¿Qué tal? Hoy vamos a meternos con una idea que damos por sentada, pero que en realidad es bastante complicada. ¿Qué significa ser inteligente? Durante años usamos una sola regla para medirlo todo, pero ¿y si esa regla siempre estuvo mal? Vamos a ver cómo está cambiando por completo nuestra forma de entender la inteligencia. Bueno, arranquemos con la pregunta del millón. Normalmente pensamos que alguien inteligente es bueno para las matemáticas o tiene mucha labia, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la gente que no entra en esa cajita? ¿Será que nos estamos perdiendo de un montón de genios que simplemente piensan diferente? Y es que por décadas todo giró en torno a un solo número, el famoso coeficiente intelectual, el CI. Un numerito que básicamente medía qué tan bueno eras en lógica y lenguaje, y listo. Con eso te ponían una etiqueta, o eras un genio o tenías algún tipo de retraso, así de simple y delimitado. Pero por suerte, ese modelo tan cuadrado se está cayendo a pedazos. Así que en esta primera parte vamos a hacer justo eso. Vamos a desarmar esa vieja idea y a ver qué encontramos debajo. Hay todo un universo de capacidades que ha estado ahí, escondido frente a nuestros ojos. Y miren, esta era la escala, así de fría y de rígida, un sistema de números. Si tu CI estaba por debajo de 70, ya entrabas en la categoría de retraso mental. Se creaba una especie de escalera, una jerarquía súper clara, pero como ya se imaginarán, peligrosamente incompleta. Y acá es donde la cosa se pone buena. ¿Qué tal si la inteligencia no es una sola cosa? Si no es una línea recta donde estás arriba o abajo, sino más bien como un arco iris de habilidades distintas. Esa pregunta, esa simple pregunta, fue la que empezó a revolucionar toda la psicología. Y con esa idea en mente, entramos a la segunda parte. Vamos a ver cómo ese mito de una sola inteligencia se empezó a derrumbar y cómo abrió la puerta a una forma mucho más completa y, la verdad, mucho más interesante de ver la mente humana. Fíjense en este contraste, porque es clave. El modelo viejo decía, una sola inteligencia, fija, medida con lógica y lenguaje, punto. Pero luego, en los 80, llegaron psicólogos como Howard Gardner y Robert Sternberg y ¡boom!, revolucionaron todo. Dijeron, un momento, no hay una inteligencia, hay múltiples. La inteligencia musical, la corporal, la emocional, la creativa. De repente, ya no era una escalera, sino un abanico de posibilidades. Cambió todo el juego. Esto, claro, nos lleva a un punto importantísimo, nuestra tercera sección, las inteligencias que estaban escondidas. Porque piénsenlo, si solo medimos una cosa, ¿qué pasa con todas esas mentes increíbles que son geniales en otras áreas? El sistema tradicional simplemente no las veía. ¿Y qué mejor ejemplo que Stephen Hawking? Esta frase es potentísima. Él mismo lo dice. Su enfermedad motora no tuvo nada que ver con su éxito como físico. Es la prueba más clara de que el cuerpo y la mente van por carriles separados. Algo que el viejo modelo del sí, por supuesto, ignoraba por completo. Ok, y acá hay que hacer una pausa para aclarar algo que se confunde muchísimo. A veces se mezclan los términos discapacidad intelectual y discapacidad psiquiátrica, como si fueran lo mismo, pero nada que ver. Son cosas muy distintas. A ver, para que quede súper claro, la discapacidad intelectual tiene que ver con limitaciones en cómo funciona el cerebro y en cómo nos adaptamos, y aparece antes de los 18 años. En cambio, la discapacidad psiquiátrica se refiere a enfermedades mentales, como la esquizofrenia, que afectan cómo una persona se relaciona con su entorno. Son dos cosas totalmente diferentes y es clave no mezclarlas. Y todo esto nos prepara para un concepto que de verdad lo cambia todo. Entramos en la cuarta sección con una idea que nos propone tirar a la basura las etiquetas de normal y anormal y empezar a ver la mente humana de una forma completamente nueva. Y ese concepto es la neurodiversidad. La idea es tan simple como revolucionaria, que hay un montón de formas diferentes en las que un cerebro puede funcionar y procesar el mundo, y ninguna es mejor o peor que otra, simplemente son diferentes. Es una parte natural de la variación humana. Y es un término que de hecho nació de la propia comunidad autista. Entonces, en vez de esa vieja división de normal contra anormal, ahora hablamos de neurotípicos y neurodivergentes. Piénsenlo así, los neurotípicos son los que tienen el sistema operativo cerebral más común, el estándar. Los neurodivergentes, como las personas con autismo, TDAH o dislexia, simplemente tienen un sistema operativo diferente. Ni mejor, ni peor, solo distinto. Bueno, llegamos a la última parte. Ya que tenemos claro el concepto, veamos qué significa esto en la práctica, en el mundo real. ¿Qué pasa cuando empezamos a ver estas mentes diferentes no como un problema, sino como una fuente de fortalezas únicas? Y aquí volvemos al problema de los test de CI. Esos métodos viejos crearon un mito terrible,
que si una persona no hablaba, especialmente alguien en el espectro autista, entonces no era inteligente. Y la razón es obvia, ¿no? Las pruebas solo medían una cosa, la habilidad con las palabras. Si no entrabas ahí, quedabas fuera. Y esta gráfica lo demuestra de una forma increíble. Hay estudios que muestran que cuando a algunas personas autistas se les dan pruebas que no dependen del lenguaje, como las matrices de Raven, sus resultados no solo son buenos, a veces son superiores al promedio. Esto nos dice que hay una inteligencia no verbal, una capacidad de razonamiento brutal que los test de siempre ni siquiera estaban viendo. Exacto, se trata de cambiar la historia, dejar de hablar de déficits y empezar a hablar de fortalezas. Por ejemplo, muchas personas con Asperger tienen habilidades que son casi como superpoderes, una memoria para los detalles que es impresionante, un conocimiento enciclopédico de los temas que les apasionan y una capacidad para ver los problemas desde ángulos que a nadie más se le ocurrirían. Y con esto cerramos. La pregunta final nos deja pensando, ¿verdad? Porque aceptar la neurodiversidad no es solo ser inclusivos, es darnos cuenta de que nos estamos perdiendo de mucho. Nos obliga a pensar en toda la genialidad, toda la creatividad, todas las soluciones a problemas que hemos dejado pasar, simplemente porque estábamos buscando con la herramienta equivocada en el lugar equivocado.